Tras más de un año de estancamiento y otro de contracción económica, es posible afirmar que la economía mexicana tocó fondo a mediados de 2020 y desde entonces comenzó su lenta recuperación, misma que no fue suficiente para aminorar la caída anual de 8.3%. La tendencia en lo que va del año apunta a que la economía mexicana podría alcanzar su nivel prepandemia el próximo año. Sin embargo, no todos los sectores están recuperando al mismo ritmo. Gran parte del repunte se debe a la exportación de manufacturas no automotrices, mientras que el sector servicios, principal generador de empleos en México, sigue fuertemente afectado. En efecto, cuando se analiza el mercado de trabajo, los resultados son aún menos halagadores. La pobreza laboral aumentó en nuestro país y se coloca en máximos históricos, al pasar en el último año de 31.7 a 35.3%. Simultáneamente, la masa salarial se contrajo en casi 800 millones de pesos, a pesar de los aumentos en el salario mínimo. A estas tendencias preocupantes se suma el enorme incremento de la subocupación, que pasó de 8.4 a 13.8% de los empleados. Del mismo modo, la población que gana más de 3 salarios mínimos en el último año disminuyó. A esto hay que añadir el hecho de que una parte importante de la recuperación del empleo es en realidad una forma de desempleo disfrazado, el autoempleo. En esta categoría se encontraba el 21.6% de los ocupados en marzo de 2020, pero ya representa al 22.5% o 12.3 millones de personas. Parece que hay recuperación, pero no para los trabajadores y las trabajadoras mexicanas. El mercado laboral en México, pues, difícilmente será el mismo que al empezar la crisis. Pero esto no debería oscurecer el hecho de que, incluso antes de la pandemia, el patrón de crecimiento de la economía mexicana se caracterizaba por una muy baja generación de empleos formales, misma que se volvió nula desde la llegada de AMLO a la presidencia del país. Las causas centrales de esta bajísima generación de empleos formales son, primero, el bajísimo crecimiento económico y segundo, que los sectores claves para el crecimiento en México son las industrias conectadas a través de las cadenas globales de valor que producen principalmente para el mercado estadounidense. La justificación teórica para apostarle al desarrollo exportador era que los países desarrollados enviarían a los países periféricos los procesos productivos más intensivos en fuerza de trabajo no calificada, aprovechando el enorme diferencial salarial. De esta forma, los países periféricos podrían industrializarse o culminar su industrialización sin pasar por el tortuoso camino de construir cadenas de oferta completas, sino especializándose en ciertas etapas de los procesos productivos globales. Y aunque esto sucedió en alguna medida y en ciertos países, tendencias recientes hacen que el desarrollo hacia afuera, basado en la inversión extranjera directa, deje de ser una alternativa viable para países como México. Entre otros motivos, porque el cambio tecnológico hace cada vez más difícil emplear a grandes cantidades de personas en los sectores manufactureros más modernos, incluso cuando los salarios son tremendamente bajos. Varios estudios documentan, por ejemplo, que los empleos directos e indirectos generados por las exportaciones manufactureras han ido disminuyendo en todo el mundo desde el inicio del milenio hasta la fecha. El caso de la industria manufacturera en México ilustra perfectamente esta situación. De 1990 a 2015, la inversión en capital, es decir, maquinaria, equipo y materiales, necesaria para crear un puesto de trabajo, se triplicó en esos 25 años. Adicionalmente, diversos estudios documentan que estos procesos requieren, cada vez en mayor proporción, fuerza de trabajo calificada en relación con la no calificada. Esto explica, por ejemplo, la creación de universidades adecuadas a las necesidades de las grandes empresas transnacionales, como la UPA en Aguascalientes para la Nissan o la UNAC en Querétaro para la industria aeronáutica. A pesar de los efectos positivos de esta formación técnica, queda claro que la expansión de estas cadenas productivas, en caso de tener lugar, no podrá emplear al ejército de sub- y autoempleados informales que habitan en prácticamente todas las ciudades del país. En síntesis, antes de la crisis había ya suficiente evidencia de que el modelo económico mexicano orientado hacia afuera era incapaz de atender las necesidades de las masas populares de México. Pero las recientes tendencias en el cambio tecnológico y la crisis desencadenada por la pandemia solo han hecho esto mucho más evidente. De esto surge la siguiente pregunta: ¿cuáles serán los motores del crecimiento y generación de empleo en México en los siguientes años? ¿A qué le apuesta el gobierno federal? La respuesta es clara. AMLO le apuesta al petróleo y a nada más, en una estrategia irracional y que ha demostrado en múltiples ocasiones sus límites infranqueables. Mientras tanto, se debilita el mercado interno con la caída en la inversión privada y pública que inició en 2019. Del mismo modo, la capacidad productiva de la economía nacional
se deteriora con el cierre de pequeñas y medianas empresas a las que se dejó morir en medio de la crisis más grande del último siglo. Es evidente que México necesita un nuevo modelo económico, pero el gobierno de la 4T está lejos de siquiera planteárselo. Por el contrario, se agudiza en el carácter empobrecedor y excluyente del neoliberalismo mexicano en medio del desastre sanitario provocado por la pandemia del COVID y el pésimo manejo del gobierno federal. Se vuelve urgente entonces elevar el debate político para plantear verdaderas alternativas de desarrollo para México. Pero esto, es claro, no vendrá ni del gobierno y su partido, ni de las clases políticas tradicionales que han gobernado a México.